Nunca imaginé que el sonido de un médico pronunciando la palabra cáncer pudiera destruir mi mundo en segundos, pero fue exactamente lo que me pasó. Estaba sentada en esa silla dura del consultorio, sintiendo que el corazón me latía tan rápido que parecía que iba a explotar en el pecho, mientras el doctor desviaba la mirada, intentando encontrar palabras menos crueles para decirme que mi hija estaba desahuciada. Sentía como si el techo entero del hospital fuera a venirse abajo sobre mi cabeza, y no podía pensar en nada. Solo veía el rostro frágil de mi niña pasando por mi mente como en una película acelerada. Me sudaban tanto las manos que se me resbalaban en el brazo de la silla y sentí todo el cuerpo helado, como si la sangre hubiera dejado de circular. El médico decía que el cáncer ya estaba en una etapa avanzada, que no había nada más que hacer, y cada palabra suya me sonaba como una sentencia de muerte. El aire me faltaba en los pulmones y tenía ganas de gritar, de llorar, de salir corriendo de ahí y fingir que aquello solo era una pesadilla. Pero estaba despierta y todo era demasiado real. Cuando salí de ese consultorio, sentía como si estuviera flotando en un mundo paralelo, donde todo el mundo seguía su vida normalmente, menos yo. La gente reía, conversaba en los pasillos del hospital, mientras dentro de mí sentía un agujero negro que absorbía toda la esperanza que alguna vez había tenido. Recuerdo haber mirado el rostro de mi hija, tan pálido y cansado, y haber tomado su manita, queriendo protegerla de un dolor que no sabía cómo evitar. Cada paso que daba me parecía tan pesado como si cargara toneladas sobre mis hombros. Aquel diagnóstico me había arrebatado mi suelo, mis planes, mi futuro y, sobre todo, mi fe. Empecé a cuestionarlo todo, a Dios, a la vida, al motivo por el cual niños inocentes tenían que sufrir tanto. ¿Y si de verdad era el final? No podía aceptarlo. El miedo se convirtió en mi compañero constante, consumiéndome por dentro. Pero en el fondo, algo gritaba dentro de mí, pidiéndome que no me rindiera. Siempre había sido devota de Nuestra Señora, pero confieso que en ese momento mi fe estaba tan sacudida que no sabía si tendría fuerzas para rezar. Aún así, en medio de aquella desesperación, sentí una voz suave dentro de mi pecho que me decía, «Búscame a mí». Y fue ahí cuando algo empezó a cambiar, aunque todavía no entendía cómo. Yo no quería perder a mi hija, no podía perderla, y decidí que, aunque no supiera si me escucharían, iba a luchar con todas mis fuerzas y con toda la fe que me quedara para salvar su vida, porque, en el fondo, aún existía una chispa que me decía que lo imposible podía suceder. Esa misma noche, después de llegar a casa, me encerré en mi cuarto y caí de rodillas al suelo, sollozando como nunca había llorado en la vida. Las lágrimas me caían tan fuerte que apenas podía respirar, y cada palabra que salía de mi boca parecía un grito ahogado pidiendo auxilio. Me acordé de todas las imágenes de Nuestra Señora que tenía en mi casa, repartidas en pequeños altares, en las esquinas, en el estante de la sala. Tomé una de ellas en mis manos. Era una imagen pequeña, pero en ese momento se me hizo inmensa, como si estuviera viva. Temblaba de pies a cabeza mientras decía, «Madre, no puedo perder a mi hija. Si el Señor Jesús es tu Hijo, intercede por nosotros». Era lo único que podía decir. Lo repetía una y otra vez, como si esas palabras fueran el único hilo que me mantenía en pie. Al día siguiente, me levanté de la cama con el rostro hinchado y los ojos ardiendo, pero algo dentro de mí había cambiado. Seguía teniendo miedo, pero sentí una fuerza inexplicable. Decidí llevar a mi hija hasta el santuario de Nuestra Señora, aunque ella estuviera muy débil. Recuerdo el camino hasta allá. Cada poste de luz parecía mirarme. Cada semáforo en rojo era una eternidad, y yo solo sabía llorar en silencio, sosteniendo su mano. Cuando llegamos, el olor a velas encendidas, el sonido de la gente rezando, todo me envolvió en un abrazo cálido. Sentí como si Nuestra Señora estuviera ahí, mirándonos directamente, secando mis lágrimas. Coloqué a mi hija justo frente al altar y pedí, con toda la fe que pude reunir, si hay un milagro posible, que sea ahora. Fue ahí, frente a aquella imagen, donde hice una promesa que lo cambiaría todo. Dije, «Madre, si mi hija se cura, le contaré al mundo entero que fue la Señora quien la salvó».
Sentí una paz tan grande en mi corazón que parecía imposible para alguien que había escuchado a un médico decir que no había solución. Mi hija, aún tan abatida, sonrió levemente, y en esa sonrisa vi un destello de vida que reavivó mi esperanza. Salimos del santuario con el corazón más ligero, y por primera vez en semanas pude respirar sin sentir aquel peso aplastante en el pecho. Aún no sabíamos lo que vendría, pero algo dentro de mí decía que la lucha estaba lejos de terminar. Los días siguientes fueron una mezcla de fe y terror. Con cada nuevo estudio, el corazón casi se me detenía de tanto miedo, porque los médicos insistían en repetir que no había esperanza. Pero algo dentro de mí no me dejaba rendirme. Me despertaba de madrugada para rezar el rosario, con la imagen de Nuestra Señora en las manos, y muchas veces me encontraba hablando sola en la oscuridad, suplicando: «No te lleves a mi hija, madre, no me quites la razón de vivir». El dolor de ver a mi niña tan delgada, perdiendo el cabello, llorando de dolor, me partía el alma como si alguien me desgarrara el pecho con las manos. Y aún así, en el fondo, sentía que algo estaba ocurriendo. No sabía explicarlo, pero con cada oración parecía que una fuerza invisible me mantenía en pie. Un día, mi hija se despertó sonriendo, algo que no pasaba hacía semanas. Me dijo: «Mami, soñé con una señora vestida de azul y blanco, que me abrazaba y me decía que me iba a poner bien». Me puse la piel de gallina, porque la descripción que me dio era exactamente la imagen de Nuestra Señora que teníamos en nuestro altar. Lloré tanto que tuve que sentarme mientras ella me miraba confundida, pero tranquila. Eso fue como una señal directa para mí. Sentí que Nuestra Señora me decía: «No temas, estoy aquí». Se lo conté al médico, pero él solo sacudió la cabeza, diciendo que a veces los niños imaginan cosas para escapar del dolor, pero yo sabía que no era una invención. En ese momento se encendió en mí una chispa de esperanza más fuerte que cualquier cosa. Aunque todos decían que no había posibilidad, me aferré a lo que mi hija había visto. Empecé a contar la historia del sueño a familiares y amigos, pidiendo oraciones sin cesar. Reuní grupos de oración. Llevé mi rosario a la UCI cuando tuvieron que internarla de urgencia, y aunque lloraba, seguía repitiendo. La señora prometió que mi hija se iba a curar. La gente me miraba con lástima. Algunos hasta me decían que debía resignarme, pero yo no podía. Cada vez que recordaba la sonrisa de mi hija aquel día, algo me decía que el milagro estaba en camino, y decidí que nadie me iba a robar esa fe, por más imposible que pareciera todo. Llegó el día en que los médicos decidieron hacer otro estudio, solo para confirmar el avance de la enfermedad, como ellos mismos dijeron. Temblaba de pies a cabeza mientras sostenía a mi hija en brazos, sintiendo su cuerpecito tan liviano que parecía que podía desvanecerse entre mis manos. Mientras esperábamos el resultado, me aislé en un rincón del hospital, con mi rosario enredado en las manos, y recé con una fuerza que ni sabía que tenía. Hablaba bajito, casi en un susurro, pero cada palabra salía cargada de desesperación y amor. Le supliqué a Nuestra Señora que no me dejara salir de ahí con un certificado de muerte en las manos. Le pedí que, si había de suceder un milagro, fuera en ese momento. Sentí una energía diferente en el aire, como si el ambiente se volviera más calmado, más suave, pero aún tenía miedo, mucho miedo. El médico regresó después de horas que parecieron días. Me miró con un rostro confundido, como quien intenta descifrar algo imposible de explicar. Me levanté tan rápido que casi me caigo, con el corazón a 1000, lista para escuchar lo peor. Pero él solo sacudió la cabeza y dijo: «No sé cómo decirte esto, pero el tumor prácticamente ha desaparecido». Fue como si el mundo dejara de girar. Me quedé sin poder reaccionar, sin poder hablar. Sus palabras resonaban dentro de mi cabeza y solo podía repetir mentalmente: «Gracias, Nuestra Señora, gracias». Las lágrimas me brotaron tan fuerte que se me nubló la vista, y tuve que apoyarme en la pared para no caer. El médico seguía insistiendo en que aquello no tenía sentido, que tal vez era algún error en las imágenes, pero yo sabía que no lo era. Yo sabía quién había obrado ese milagro. En ese instante, mi hija, tan pálida, me miró y dijo: «Te dije que la señora vestida de azul me dijo que me iba a poner bien». Mi corazón estalló en una mezcla de alegría y gratitud. El médico pidió más estudios, aún sin creerlo, pero dentro de mí ya no había ninguna duda.
Salí del hospital como si caminara sobre las nubes, queriendo gritarle al mundo entero lo que había pasado. La fe que casi se había apagado regresó con toda su fuerza y supe que tenía que cumplir mi promesa, contarle al mundo entero que fue Nuestra Señora quien salvó a mi hija. Pero aún había más capítulos en esta historia, porque incluso después del milagro, surgieron desafíos que pondrían a prueba mi fe una vez más. Aunque los médicos me dieron la noticia de que el tumor prácticamente había desaparecido, insistieron en repetir estudios y seguimientos, diciendo que podrían quedar células residuales o que tal vez había algún error en los resultados. Yo entendía su postura, pero dentro de mí estaba segura de lo que estaba ocurriendo. Aún así, cada día era una montaña rusa de emociones. En un momento me sentía la persona más bendecida del mundo, y al siguiente me asaltaba el miedo de que todo regresara. Cada vez que veía a mi hija sonreír o jugar, mi corazón se llenaba de gratitud, pero en las noches me encontraba despierta, vigilando su respiración, temerosa de que algo malo volviera a pasar. La fe me sostenía, pero yo seguía siendo madre, y el miedo de perder a quien amas nunca desaparece del todo. Los nuevos estudios seguían sorprendiendo a todo el equipo médico. Con cada informe, los doctores negaban con la cabeza, incapaces de explicar cómo un cáncer avanzado podía simplemente desaparecer casi por completo. Algunos llegaron a decir que quizá el diagnóstico inicial estaba equivocado, pero yo sabía que no lo estaba. Recordaba perfectamente las primeras imágenes, los rostros tristes de los médicos, la forma fría en que me dijeron que tenía que aprovechar el tiempo que me quedaba con mi hija. No fue un error, fue un milagro, y con cada resultado limpio me arrodillaba para agradecer. Nuestra Señora no solo salvó la vida de mi hija, sino que me devolvió la fe que creía haber perdido. Era como si la Madre del Cielo me dijera: nunca te abandoné. Por eso, hoy estoy aquí cumpliendo mi promesa. Quiero decirte a ti que me estás escuchando, no pierdas la fe, aunque todo parezca perdido. Nuestra Señora siempre está a nuestro lado, incluso cuando no podemos sentirla. Si estás atravesando una lucha, pon tu sufrimiento en sus manos. Yo soy prueba viviente de que lo imposible puede suceder. Y si esta historia tocó tu corazón, dale like a este video, compártelo con quien necesite escuchar este mensaje y suscríbete al canal para no perderte más testimonios como este. No sabes cuántas vidas puedes salvar simplemente compartiendo fe y esperanza. Y nunca lo olvides, donde los médicos dicen: ya no hay nada que hacer, Dios y Nuestra Señora todavía pueden obrar. Desde aquel día en que los estudios mostraron la curación inexplicable, mi vida nunca volvió a ser la misma. Empecé a verlo todo con otros ojos. Hasta el sol parecía brillar diferente. Pero confieso que todavía existía un miedo silencioso que me acompañaba. Tenía miedo de celebrar demasiado por temor a tentar al destino y que algo malo volviera a suceder. Así que, aunque feliz, me mantenía vigilante, llevando a mi hija a todos los controles médicos, sin faltar a un solo estudio. Pero en cada consulta, escuchaba la misma frase que jamás pensé oír: todo está limpio. Escuchar esas palabras era como sentir que Nuestra Señora me abrazaba una y otra vez. Y poco a poco, comencé a permitirme sonreír de verdad otra vez. Mi hija recuperó el peso, volvió a jugar, a correr por los pasillos de la casa con esas carcajadas tan dulces que parecían música para mí. Cada vez que me abrazaba, cerraba los ojos y agradecía a la Madre del Cielo por haberme devuelto el tesoro más grande de mi vida. La gente empezó a buscarme, queriendo saber qué había pasado, y nunca dejé de contar la verdad. Fue Nuestra Señora quien salvó a mi hija. Vi personas emocionarse, llorar conmigo, y muchas me dijeron que volvieron a rezar después de escuchar nuestro testimonio. Y comprendí que el milagro que Dios nos dio no era solo para nosotras, sino para tocar otros corazones también. Era como si mi dolor se hubiera transformado en una misión. Hoy entiendo que, a veces, Dios permite que caminemos por el valle oscuro para mostrarnos que Él puede sacarnos de ahí, y que Nuestra Señora es esa madre que nos toma de la mano cuando ya no podemos caminar. No voy a decir que fue fácil, porque no lo fue. Hubo días en los que pensé que iba a volverme loca de tanto dolor, pero cada lágrima derramada me hizo más fuerte y me acercó más a Dios.
Y si puedo dejarte un mensaje a ti que me estás escuchando ahora, es este. No pierdas la fe. No importa cuán grande sea la montaña, Dios puede moverla, y si no lo hace, nos dará fuerzas para atravesarla. Mi historia es prueba viva de ello. Hoy, cuando miro hacia atrás, siento como si todo hubiera pasado hace una vida entera. A veces todavía me emociono solo de recordar los momentos en que pensé que iba a perder a mi hija, pero ahora, cada vez que la veo sonreír, estudiar, jugar, siento que estoy siendo testigo de un milagro viviente. Nuestra Señora no solo salvó su vida, sino que también salvó mi alma, que se estaba hundiendo en la desesperación. Aprendí que tener fe no significa no sentir dolor, sino tener el valor de atravesar el dolor confiando en que Dios está cuidando de nosotros. Y sé que si estoy aquí contando esta historia, es porque Dios y Nuestra Señora tienen un propósito más grande para mí. Y parte de ese propósito es contarle al mundo que los milagros sí existen. Por eso, nunca más me he quedado callada. Empecé a participar en grupos de oración, a visitar hospitales, a contar mi testimonio a madres que estaban viviendo el mismo terror que yo viví. Siempre que veo la mirada perdida de una madre al recibir el diagnóstico de cáncer de un hijo, le tomo las manos y le digo, yo también escuché que ya no había nada más que hacer, pero Nuestra Señora lo cambió todo. He visto mujeres llorar en mis brazos, diciéndome que van a intentar rezar de nuevo, incluso después de haber perdido la fe. Y en esos momentos siento que cada lágrima que derramé no fue en vano, porque hoy mi dolor se ha convertido en instrumento de esperanza para otras personas, y eso me hace sentir profundamente bendecida. Si me estás escuchando ahora y estás pasando por el valle de sombra de muerte, quiero que sepas que no estás solo. Dios es más grande que cualquier diagnóstico, y Nuestra Señora está más cerca de lo que imaginas. Nunca subestimes el poder de una oración hecha con el corazón sangrando, porque fue en una de esas oraciones donde sucedió el milagro en mi vida. Y si pasó conmigo, puede pasar contigo también. Así que, si esta historia te conmovió, compártela y suscríbete al canal. Lleva este mensaje más allá. Sé tú también instrumento de fe. Que Nuestra Señora te cubra a ti y a tu familia con su manto, así como cubrió a mi hija. Y nunca lo olvides, donde termina la medicina, comienza el milagro.